Con el estreno de la nueva temporada de Souls of Freedom, esta semana me volví a ver la serie. Pero no fue una repetición cualquiera. No la vi por nostalgia, ni por costumbre. La vi con calma, sin la ansiedad de terminarla rápido, sin verla como un simple contenido. Y le soy sincero, algo cambió. Pero no fue la historia lo que cambió. Fui yo. Hay una idea muy antigua que dice que nadie entra 2 veces al mismo río. No porque el río cambie solamente, sino porque quien entra ya no es el mismo. Y Frieren es ese tipo de obra. No te persigue, no te exige atención, más bien te espera. Y cuando volví a verla así, me di cuenta de algo incómodo. Ya no me estaba hablando de aventuras, ni de magia, ni siquiera del tiempo. Me estaba hablando de crecer, pero de crecer sin sentirte listo. Y el personaje que más me lo recordó no fue Frieren, más bien fue Stark. Nosotros sabemos que Stark es alguien fuerte, eso es evidente. Tiene un cuerpo resistente, tiene mucho talento, tiene una capacidad que muchos desearíamos honestamente. Pero Stark no se ve así. Desde niño, aprendió a mirarse como si siempre llegara tarde, como si siempre fuera el segundo, como si siempre faltara algo. No porque alguien se lo dijera directamente, sino porque así funcionan muchas expectativas. No te gritan, pero sí pesan. Cuando creces comparándote, dejas de preguntarte quién eres y empiezas a preguntarte por qué no eres como otro. Hay una forma muy silenciosa de desesperación. Dejar de ser tú para intentar convertirte en una versión aceptable. Stark no se siente débil porque lo sea en realidad. Se siente débil porque aprendió a medirse con una imagen en la que él nunca encajó. Y cuando eso pasa, la diferencia deja de ser identidad y se convierte en culpa. Es cierto que Stark es fuerte, pero tiene miedo. No el miedo exagerado de una persona cobarde. El miedo real. El miedo de fallar. El miedo de no estar a la altura. El miedo de decepcionar. Muchas historias tratan el miedo como algo que se debe superar. Pero Souls of Freedom hace algo más honesto. Acepta ese miedo. El miedo aparece cuando entiendes algo muy simple, pero también muy duro. No tienes la capacidad de controlar todo. Puedes hacer las cosas bien y aún así perder. Stark no pelea porque se sienta seguro. Pelea porque decide hacerlo aún sintiendo todo ese miedo. Y eso cambia todo, porque crecer no siempre se siente como valentía. A veces se siente como seguir avanzando con un nudo en el estómago. La historia de Stark con su familia no es una historia ruidosa. Más bien, es silenciosa. No hay violencia explícita. No hay gritos. Pero sí hay distancia. Sí hay comparaciones. Sí hay sensaciones que nunca se nombraron. Y a veces,
No son las palabras las que más nos marcan, sino lo que sentimos que se esperaba de nosotros. Esas miradas que pesan, esos silencios que juzgan, esas expectativas que nunca pedimos cargar. Y por eso esta parte me tocó tanto. Durante mucho tiempo, yo también tuve una relación distante con mi padre. No me malentiendan, no fue mala, solo lejana. Y aunque hoy ya es distinto, hay cosas que entendí tarde. No todo se rompe con gritos. Algunas cosas se quiebran con el silencio. Stark no guarda rencor, más bien guarda dudas sobre sí mismo. Tristemente, Stark cree que es un inútil, pero no porque lo sea, sino porque aprendió a verse así desde afuera. Hay una trampa muy humana: vivir tanto tiempo bajo la mirada de otros que terminas creyendo que eso eres tú. Ya no te preguntas qué quieres, te preguntas si estás siendo suficiente. Stark no es pequeño, pero sí aprendió a verse pequeño. Y esa es una de las tragedias más duras. No fallar por falta de capacidad, sino fallar por una identidad construida desde el juicio ajeno. Stark no necesita volverse más fuerte, ya lo es. Necesita dejar de castigarse por no ser quien nunca fue. Y a pesar de todo, Stark no es solo dolor, también es torpe, es inseguro y a veces incluso gracioso. Y esos momentos importan mucho, porque nos recuerdan algo muy sencillo. La paz que buscamos no siempre está en lo grandioso. A veces, la paz está en poder ser imperfecto sin miedo al juicio, en alguien que no te exige grandeza, sino presencia. La tranquilidad no siempre se siente como felicidad. A veces se siente como un hermoso descanso. Con esto entendemos que Stark no carga con una falta de fuerza, más bien carga con una idea. La idea de que no fue suficiente para alguien que amaba. Y quizás esa sea una de las heridas más difíciles de sanar. Cuando la voz que más te juzga ya no viene de fuera, ya no viene de otra persona, sino de ti mismo. Hay una forma muy profunda de desesperación: no querer ser quien realmente eres. Y Stark pasó años huyendo de sí mismo, cuando en realidad solo necesitaba permiso para existir tal y como era. Y tal vez por eso Frieren duele tanto, porque no habla de perder personas, sino de perder tiempo siendo injustos con nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por quedarte en el video. Tal vez viniste por Frieren, o tal vez viniste por Stark, o tal vez sin saber siquiera por qué. Pero si algo de este video resonó en ti, si alguna parte te incomodó o te hizo pensar, quizás no era solo sobre Stark, tal vez también era sobre ti. Yo soy FireSlayer91 y este canal existe para hablar de anime, no solo como entretenimiento,
sino como un lugar donde a veces nos encontramos con nosotros mismos. Si este video te acompañó, si te hizo sentir menos solo en algo, puedes suscribirte y quedarte un rato más por aquí. Nos vemos y cuídate también de ti mismo.